Vamos a hacer un repaso rápido acerca de lo que es una función y la diferencia con relación, ¿ok? Ya. En funciones y relaciones, para que se comprenda bien. Relaciones. Tienen cierta similitud. En funciones lo que estudiamos, bueno, los pares ordenados es x y f de x, o x y en relaciones es algo parecido también, que es x, y, ¿no es cierto? Pares ordenados, voy a poner así, la relación son los pares ordenados, voy a poner en funciones también, en funciones son pares ordenados x y y, tal que, en lugar de tal que, voy a poner que pertenecen a un producto cartesiano A cruz B, es lo mismo acá, pertenecen a cruz B. Y aquí podemos poner tal que X está relacionado en Y, ¿no es cierto? Y aquí podemos poner tal que Y es igual a f de X. Y de alguna forma sería como que la diferencia entre estos dos es que los pares ordenados en funciones es X y f de X. Y en relaciones es algo similar. Pero identificando esto en un diagrama sagital, por ejemplo, AB, A y B, en funciones y en relaciones, esto está relacionado, esto es una función, sigue siendo subconjunto de un producto cartesiano. A es un conjunto de partida y B es un conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, 1, 2, aquí A y B. Puede ser de 1 a 1 o como ustedes gusten, así, o de 1 a 1. Y en relaciones, 1, 2, A y B, en un diagrama sagital, puede ser así, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre una función y una relación es que el par ordenado, su imagen le pertenece a un elemento su preimagen le pertenece a un único elemento de su imagen, porque está en función de X. La regla de correspondencia me dice que la segunda componente está en función de la primera. ¿Ok? Y la regla de correspondencia puede ser de cualquier forma. Es lo que conocemos como f de x es igual a x más 2 o x más 3. Puede ser lineal cuando tengo de primer grado. Puede ser cuadrática cuando tengo de segundo grado y puede ser polinómica cuando es x a la n. A x a la n. ¿No es cierto? Ya, esa forma tiene la regla de correspondencia. En cambio, en relaciones se guarda una característica que incluso la misma primera componente puede repetir en los pares ordenados. Entonces, en relaciones yo puedo tener que es 1A, 1B y 2B. Esa es una relación. Pero en función tengo 1A y 2B. ¿Ok? Listo. No puedo tener aquí un par ordenado en el que, por ejemplo, vamos a poner en la función que tengo 1B también. ¿Ok? Esta relación está bien, pero no es una función, porque se repite la primera componente y su imagen es diferente. ¿Ok? Si la imagen es diferente y se repite la primera componente, significa que los pares ordenados no puede ser más de uno. Entonces, en una relación sí que puede, porque guarda una característica, elemento con otro elemento. Pero en funciones no. En funciones, en cambio, aunque también exista cierta relación, la característica fundamental es que la segunda componente esté en función de la primera. Por eso se llama X la variable independiente y Y es la variable dependiente, porque depende de los valores de la primera componente. Significa que si se repite esta componente, yo no puedo tener una imagen que sea la misma, ¿ok? Que sea diferente con la primera componente, porque viene de una regla de correspondencia. Un caso numérico, por ejemplo. Bueno, en este primer caso. Entonces, aquí
no puedo tener ese par ordenado porque se repite la primera componente. Esta función está muy bien porque no está repetido, ¿no? Lo que está de rojo, pues eso estaría mal. Eso no lo vamos a considerar. Tampoco está unido, ¿no es cierto? Esto no está unido. La primera componente no está unida con la otra imagen diferente. Y esto pasa porque como está en función de los valores que tome X, significa que ese punto de forma representativa, de forma gráfica, va a topar en un solo eje vertical, ¿no es cierto? Va a repetirse en ese eje vertical. Y eso no es parte de funciones, es parte probablemente de la geometría, pero no de la parte algebraica donde que se estudia pares ordenados y funciones. Sí se estudia en matemática, se puede estudiar formas canónicas, pero en geometría, no en funciones, porque en funciones es que uno depende del otro, ¿no es cierto? Eh, es en dos dimensiones. Bueno, cuando se estudia en dos, hasta cuando se estudia en tres dimensiones ya es un poquito más complicado, pero eso es en geometría analítica también que se puede ver, ¿ok? En un espacio Rn. Bueno, no les confundo más. Ahora, vamos a ver una representación de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo algo numérico, lo voy a hacer ahorita. Si yo tengo el conjunto A, que es mi conjunto de partida, 1, 2 y 3, y tengo mi conjunto B, que es mi conjunto de llegada, voy a poner como 2, 3 y 4, ya, y voy a escribir una función. La función, obviamente, son los pares ordenados, puede ser x y f de x, o puede ser x y, porque ya sabemos que es una regla de correspondencia que pertenece al producto A cruz B. A es conjunto de partida, B es conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces, tal que y es igual a f de x. ¿Ok? Que cumplan la regla de correspondencia. Y mi regla de correspondencia, yo voy a poner que es x más 1. Bien, entonces los que cumplan esta condición van a ser los pares ordenados que van a entrar en la función. ¿Ok? Ya, bueno, aquí está de forma ya resumida los conjuntos, pero ya lo vamos a hacer de forma generalizada para que se comprenda un poquito como introducción a función de variable real. Ok, entonces, ya está mi regla de correspondencia, significa que yo tengo f de cuando vale qué valor, x más 1. Nuevamente f de cuando vale qué valor, x más 1. Y f cuando vale qué valor, x más 1. Hago 3 veces porque solamente tengo 3 elementos en A. Entonces, aquí ingresan los elementos de X, ¿no es cierto? Aquí ingresan los elementos de X. Es decir, X es la primera componente, recuerden esto. X pertenece al conjunto de partida, entonces todos estos valores van a estar en X, o sea, y estos valores que han sido resultados dependieron de los valores que tenía X al inicio. Yo puse la regla de correspondencia que era X más 1, ¿no? Entonces sería cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. X, ¿no? Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3. Donde está la variable X, reemplazo esto. Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3. O sea, cuando X ha tomado el valor de 1, ¿a qué es igual su imagen? Cuando X ha tomado el valor de 2, ¿a qué es igual su imagen? Y cuando X ha tomado el valor de 3, ¿a qué es igual su imagen? Bien, entonces aquí tendríamos que sumar, ¿no es cierto? 1 más 1, eso es 2. 2 más 1, eso es 3. Y 3 más 1, eso es 4. Y estos elementos deben pertenecer al conjunto de llegada. En este caso están aquí, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ya. Bien. Ya. Esto sirve para una forma generalizada. Yo puedo escribir para todo el conjunto numérico de los naturales, como parte introductoria de función de variable real, porque ya sabemos que el conjunto numérico de los reales es muy grande. Ahorita no estoy haciendo con todo el conjunto numérico, solamente estoy haciendo con los números naturales. Ya, bien, pero se entiende esto, ¿no es cierto?
Los pares ordenados son X y f de X. Entonces yo puedo escribir acá los pares ordenados. Voy a escribirlos acá. Cuando X ha tomado qué valor, su imagen a qué es igual. O sea, significa que cuando X ha tomado el valor de 1, la imagen de 1 a qué es igual. Y esto se puede escribir como el par ordenado 1 y la imagen de 1, a qué es igual a 2. Entonces, cuando X ha tomado el valor de 2, ¿a qué es igual su imagen? F de 2 es 3. Y cuando X ha tomado el valor de 3, su imagen ha sido 4. ¿Ok? Porque viene de la regla de correspondencia f de X más 1. Recuerden el ejemplo práctico que lo habíamos hecho fuera del contexto matemático. Si fueran una representación de frutas y le agrego más 1, que sería una máquina, el resultado puede ser algún jugo derivado de las frutas, ¿no es cierto? Está parecido el ejemplo aquí, pero ya de forma más simbólica, que es numérica, ¿no? Ok, bien. Entonces, esto se puede representar en el eje cartesiano. Si ustedes recuerdan, en el eje cartesiano, la forma de graficar esos pares ordenados. Vamos a poner eso en el eje cartesiano. Eje cartesiano. El eje cartesiano que estoy utilizando ahorita es el conjunto A está aquí y el conjunto B está acá, ¿no es cierto? Vamos a poner así. Conjunto A es conjunto de partida, la horizontal. El conjunto B es conjunto de llegada. ¿Ok? Bien, entonces, supongamos que esto empieza desde 0 y yo tengo 1, 2 y 3. Y acá tengo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Hasta 5 puedo poner, ¿ya? Es el conjunto. El conjunto B no tiene 1, 2, 3 y 4, tiene solamente 2. No lo voy a generalizar todavía, después les explico. A ver, vamos a ponerlo así. Ya, el conjunto B voy a poner los elementos que tiene B. Después les explico de forma generalizada. Sería 2, 3, un poquito más arriba voy a poner este 2, 2, 3 y 4. Ya, esos son los elementos que tiene B. Y los elementos de A es 1, 2 y 3. Entonces recordemos los pares ordenados que se formaron. ¿Ok? Significa que mi conjunto de la función, mi función va a tener los pares ordenados 1, 2, 2, 3 y 3, 4. ¿Ok? Esos son los pares ordenados que me salieron, ya que obviamente estas imágenes están dentro del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Si hubiera salido alguno que no está, pues no puedo escribir ese par ordenado porque ya sé cuáles son los conjuntos A y B, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces esos son los pares ordenados. Recordemos que tanto en funciones como en relaciones, esas son coordenadas. En funciones se utiliza como coordenadas. Entonces sería primero 1, luego 2, y aquí se forma el primer par ordenado, que es 1, 2, ¿no es cierto? Luego 2 con 3. Vamos a hacer 2 con 3, y ese es primero el conjunto de partida, el elemento del conjunto de partida que es la componente en X, y después la componente en f de X, que es su imagen. Aquí 3 y aquí 4. Recuerden que las primeras componentes deben estar dentro del conjunto de partida, que es A, y las segundas en el conjunto de llegada, que es B. Ok, ya, bueno, hasta aquí. Ya tenemos esas coordenadas. Ahora, si yo quisiera graficar una recta, por ejemplo, uniendo esos tres puntitos, pudiera hacerlos, ¿no es cierto? Bueno, ahí más preciso, un poquito más preciso que pase por los tres puntos, sería algo ahí, ¿no es cierto? Bueno, obviamente no estoy utilizando una escala simétrica. Vamos a hacerla completar con esos puntitos, pero ya se entiende que los puntos pueden ser unidos por una sola recta y esa recta que acabo de graficar representa la función de forma general. Esta recta
de color azul es mi regla de correspondencia f de x. Y f de x es igual a x más 1. Esa recta representa mi regla de correspondencia. Significa que para cualquier punto que yo ponga, esa recta va a continuar. ¿Ok? Y de forma general, yo estaría diciendo de que esta regla de correspondencia, que es f de x es igual a x más 1, me sirve para cualquier valor que tome a. ¿No es cierto? Ahora ya no voy a poner que a es un conjunto de 1, 2 y 3. Lo voy a generalizar. Voy a decir que a ya no es el conjunto numérico 1, 2 y 3, sino que son los x tal que x pertenece al conjunto de los naturales. ¿No es cierto? Y voy a decir que b también pertenecen, y tal que y pertenecen al conjunto de los naturales. Porque estoy trabajando solo en el primer cuadrante. Recuerden que los naturales son los positivos, nada más, ¿no es cierto? Y asumiendo de que empiezan desde 1, obviamente. Bueno, sabemos que hay algunos que le ponen que empieza desde 0, otros que empieza desde 1. Bueno, nosotros vamos a tomar que empieza desde 1. ¿Ok? Bien, entonces, esa recta se va a cumplir para todos los puntos en los naturales. ¿Ok? Porque A estaba tomando 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa si toma el 4? Es 4 más 1. Y su imagen es 5. Y el otro par sería 4, 5, que estaría más arriba. ¿Qué pasa si toma el valor de 5? Sería 5 más 1, ¿no es cierto? Aumenta una unidad y en cambio en el conjunto B sería 5 y 6, ¿no es cierto? Y está generalizado. Significa que para determinar su dominio, para poder definir esta función, me voy a enfocar a los valores que puede tomar X y que tienen imagen. ¿Ok? Aquellos que se pueden graficar y aquellos que no se pueden graficar, lo que generalmente sucede cuando tengo un término indefinido o indeterminado, restrinjo. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, yo estoy poniendo que el valor de A está para todos los números naturales y el valor de B también saldría para todos los naturales. Pero excepto 1 porque suponiendo que empieza desde 1, ¿no? Empezaría el rango para el conjunto B, empezaría desde 2. Bien, antes de que se me confundan, lo que generalmente pasa en funciones es que ya no voy a utilizar el conjunto A y el conjunto B como conjunto de partida y como conjunto de llegada. Lo que suele representarse en una gráfica de funciones es los valores de X que puede tomar el conjunto de partida, que sería mi dominio, y los valores de y o f de x, que puede ser imagen de los elementos que ha tomado x. ¿Ok? Entonces, algunos le ponen como y en lugar de f de x o simplemente f de x. Y esa es la representación para una función. Es x y f de x. ¿Qué valor ha tomado x y cuál es su imagen? Y como si tiene un punto definido, como en este caso, tengo tres coordenadas, 1, 2, 2, 3 y 3, 4, grafique una recta que pase por esos puntos. O no solamente una recta, sino cualquier tipo de figura que pase por esos puntos. En este caso es una recta porque esta es una función lineal y hemos de ver más a profundidad el tipo de funciones. Pero una de las reglas generales para ver si esto es una función es trazar líneas paralelas verticales, ¿ok? Al eje f de x. Entonces, si yo trazo una paralela vertical, que es esta, trazo una paralela vertical por este punto, puedo hacer, y una paralela por este punto. Por cualquier punto que trace esta recta vertical, si topa en un único punto a esta recta que grafiqué, ¿sí? La recta de color azul, con las paralelas de color rojo, si topa en un único punto, significa que esto es una función. Pero si no topa en un único punto, eso es una relación. Y eso no se estudia en definición de las funciones. ¿Ok? Bien, entonces, quedó claro esta parte, ¿no es cierto? Puedo yo graficar los pares ordenados y tienen esa inclinada
Entonces, se puede analizar de que si yo trazo una vertical, topen un único punto a esta función, a esta recta azul. ¿Ok? ¿Y qué pasa si fuese una relación? Vamos a hacer. Si esto fuese una relación y no fuese una función, y supongamos que este es el ejemplo, la relación tiene los pares ordenados 1, 2, 1, 3 y 2, 3. ¿Ok? Entonces significa que en el conjunto de partida voy a ponerlo como X y en el conjunto de llegada voy a ponerlo como f de X, asumiendo de que esto es una función, sería 1 y 2. ¿Sí? Las primeras componentes es 1 y 2. Y las segundas son 2 y 3. ¿Ya? Entonces, la relación me dice que es 1, 2, sería aquí, 1, 2, y 1 y 3, 1 y 3. ¿Ya? 1 en X y 3 en Y. Y la otra me dice que es 2, 3, ¿ok? 2, 3. Ya, y si se dan cuenta en la relación, esto suele pasar cuando es un eje cartesiano. Y está bien, no dice que está mal, es una relación. Pero esta relación no es una función. Primero, yo no sé cómo continuar los puntos para escribir la función, porque x debe estar en función de x, pero no sé qué relación y qué característica tiene esta relación para que tenga el mismo par ordenado aquí. No el mismo par ordenado, sino repetida la primera componente en este par. Entonces, ¿qué característica está guardando? No lo sé. Y aparte, ¿cómo uno esos puntos? ¿No es cierto? Si yo tengo en una gráfica puntos así, por ejemplo, yo ya sé el comportamiento que tiene y ya más o menos veo que es una curva, entonces voy uniendo esos puntos. Pero si yo tengo puntos así, ¿cómo los uno? ¿Verdad? Entonces, esta no se podría representar en una gráfica de una función. Ya sé que esto es f de x, ¿no es cierto? La recta. Pero aquí, más o menos interpretando de que los puntos pueden ser así, no sé, puede ser algo así, ¿verdad? Pueden tener ese comportamiento, no tengo idea, porque los puntos están repitiendo su imagen. Significa que hay algunos que están compartiendo esa característica. Entonces no sé si es que tengo que trazar así o tengo que trazar algo así o una curva, etcétera, ¿no es cierto? No guarda una cierta relación, pero si tienen una serie que tiene un comportamiento de que cada valor de X le pertenece a un único valor que es su imagen, pues va a tener o bien una serie de puntos que es una recta o una serie de puntos que va a ser una parábola, ¿no es cierto? O una serie de puntos que va a ser una curva que tiene esta forma. Entonces ya prácticamente sería así, mientras más puntos más pequeños le voy a dar, pues más se va a asemejar a una curva, ¿no es cierto? Y eso se puede entender, pero cuando es una relación, yo aquí como uno los puntos, puedo unirlos así, puedo unirlos así, ¿no es cierto? O puedo unirlos así y se forma una figura geométrica. Entonces, cuando ya se forma una figura geométrica, que puede ser un polígono o algún otro, eh, alguna otra figura, lo que generalmente se estudia eso ya es en la parte geométrica, en geometría, ¿ok? Ya no sería parte del estudio en funciones. Lo mismo pasa con la parábola que va hacia la izquierda y a la derecha. Si va hacia arriba y hacia abajo, es una función, pero si va hacia la izquierda y a la derecha, se estudia en geometría analítica como las formas canónicas que tiene esa figura. ¿Ok? Bueno, eso ya les he de explicar más a profundidad. Bien, entonces, aquí utilizando la definición me dice que trazar verticales y si trazo verticales topan en dos puntos, significa que esto no es una función. Y tiene lógica porque no es una función. Miren, aquí topa en un punto y aquí topa en otro punto esa recta vertical. Aquí topa en un único punto, en esta recta. Pero no puedo decir que esto es una función porque en esta otra recta, que es esta recta vertical, topa en dos puntos. Significa que si topa en dos puntos, su primera componente está repitiéndose.
Y su segunda componente es una imagen que está compartiendo una característica de la primera. ¿Ok? Entonces, si esto sucede, que topen más de un punto, significa que esta relación no es una función. ¿Ok? Y de ahí la definición. Lo que tenemos aquí. Si es posible que una línea vertical intercepte una gráfica en más de un punto, entonces la gráfica no corresponde a una función. Es una relación. Ejemplo, ¿cuál de las siguientes gráficas representa funciones? Si ustedes recuerdan el ejercicio del taller, el ejercicio 5, bueno, prácticamente yo resolví ese ejercicio, pero les estaba indicando de por qué y después tenía que explicarles el por qué. Y ya sabemos el por qué, ¿no es cierto? Si topen más de un punto, significa que la primera componente se está repitiendo. Tiene un par ordenado que se repite. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer la anotación utilizando aquí rectas. Vamos a ver cuáles son funciones y cuáles no. Si yo trazo aquí verticales, bueno, voy a trazar con otro color para que se vea mejor. Rectas verticales me dice, ¿no? Trazo rectas verticales. Aquí topen un punto. La función sería esa curva y esa subida que tiene, ¿no? Todas las rectas paralelas al eje Y. Y si topen un único punto, entonces esta sería una función. Bien, y he trazado algunas rectas. Entonces ahorita voy a ver si es que es una función. Esta topa en un único punto, topa en un punto, topa en este punto, topa aquí, topa en este punto y topa en este punto. En conclusión, esta de aquí, esta recta, que sería f de x, con esa regla de correspondencia, no sabemos cuál, pero tiene esa forma, ¿es o no es una función? Sí, es una función. Exacto, es una función, porque topa en un único punto. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Bueno, ya de por sí la siguiente ya vemos que ahí está una recta, una paralela, y aquí topa en 1, en 2 y en 3 puntos. Significa que tiene 3 pares ordenados que la primera componente se está repitiendo. Y la segunda es una imagen diferente. Entonces, esta es una función, No, no es una función. no es una función. Entonces, en la gráfica ya identificamos cuál es y cuál no es. En la siguiente, esta de aquí. Aquí tienen otra recta que han puesto al eje vertical, paralela al eje. Y topa en un punto y en 2 puntos a esta función. Es esta parábola que va hacia la derecha. ¿Es una función? No. Tampoco es una función, ¿no es cierto? No es una función porque esta, al trazar esa recta, topa en 2 puntos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en la anterior. En la anterior, si yo trazo más rectas, aquí toparía en un único punto, pero aquí topa en 3 puntos, acá topa en 3 puntos, significa que esa deja de ser función, ¿cierto? Basta que una de las que he trazado topen en más de un punto, esa ya no es una función. En esta, si trazo paralelas a la que está ahí, pues obviamente siempre va a topar en 2 puntos. Si se dan cuenta, topa en 2, topa en 2, topa en 2 y siempre va a topar en 2. Entonces, esa tampoco es una función. La siguiente, que es una figura geométrica, es un círculo. ¿Es una función? No. No, claro que no, porque aquí está la recta paralela y aquí está topando en este punto y en este punto. Significa que repite el par ordenado. Y así trazando varias rectas paralelas verticales, va a topar siempre en 2 puntos. Por lo tanto, esto no es función. Pero si se dan cuenta ustedes, es una figura geométrica, es un círculo. Entonces, esta figura geométrica, ¿en dónde se estudia? En geometría, ¿no es cierto? En geometría puede ser geometría plana, geometría euclidiana, que es lo mismo, o en geometría analítica, porque tiene formas canónicas de poder graficarse esto en un plano, en R2. ¿Ok? Entonces, no es que no se estudia, es que ya como no es función, ahí queda. No, es una figura geométrica y se estudia en el campo de la matemática de geometría. ¿Ok? Ya, pero en funciones nos enfocamos en los pares ordenados, donde que si repite la primera componente, esa no es una función
y descartamos en funciones, lo estudiaremos después en geometría a esas figuras, pero en funciones nos enfocamos solamente en aquellos, en el dominio y rango, en lo que puedo yo representar gráficamente y saber qué es lo que me representa. Bien, entonces ya sabemos cuál es. Esta es una función. B, C y D no son funciones. Vamos a ver las siguientes. ¿Ya? El literal E y el literal F. Bueno, y obviamente si trazo paralelas, pues aquí ya me dice cuáles son y cuáles no son funciones. Las únicas que no son es B, C y D. ¿Ok? El resto sí lo es. Aunque esta tenga una figura muy particular, que es como picos de que sube, luego baja, sube y luego baja, es parecido un poquito eh, a los valores absolutos, ¿no es cierto? Bueno, ya cuando veamos técnicas de graficar funciones, vamos a ver esto. Cuando es reflexiva, cuando es simétrica, ¿ok? Y cuando se desplaza. Sí, tienen tres comportamientos. Y también hay de compresión y alargamiento, pero ese no se aplica mucho. Bien, entonces, si trazamos verticales, aunque tenga esta figura un poquito eh, característica de que está formando algún triángulo o alguna figura geométrica, la verdad es que es una función. Si trazamos verticales, topen un único punto. Y ya está. Topen un único punto es una función. Se acabó. En la otra también es una función. Aunque tiene igual esta forma, donde que va primero una recta, que es una constante. Esta sería una función constante porque se mantiene en una recta horizontal paralela al eje X y después una inclinada, o sea, una recta lineal que tiene una pendiente negativa y por eso tiene esa forma inclinada. Pero si trazo yo rectas paralelas al eje Y, rectas verticales, topa en un único punto, por lo tanto, también es una función. Las únicas que no son aquellas que topan en dos o más puntos, o sea, en más de un punto. Si topa en más de un punto, se repite su par ordenado, por lo tanto, esas no son funciones. Bien, y vamos a ver como segundo momento, función ahora sí de variable real. Yo estaba dando una premisa acerca de función de los números utilizando conjunto numérico de los naturales. Ahorita vamos a utilizar el conjunto numérico mucho más grande que ya es de los reales. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de ese conjunto primero. Bien, vamos a ver esto. Entonces, este ejercicio estaba hecho para el conjunto de los naturales, porque es 1, 2, 3 y su imagen es 2, 3 y 4. Lo generalicé de esta forma, ¿no es cierto? El conjunto A va a ser las variables de X que tomen el conjunto de los naturales, es decir, todos los enteros positivos. Los naturales que empiezan desde 1 y se va hasta el más infinito, solamente los positivos. Y el conjunto B, que también son los naturales, pero bueno, este en cambio empezaba desde 2 por la regla de correspondencia. Pero ya tenemos una premisa de más o menos cómo se trabaja en un conjunto de números reales. ¿Ok? Bien. Entonces, primero, hablar del conjunto numérico de los reales. Bien, vamos a recordar. El conjunto de los reales tienen acá los irracionales, tienen acá los irracionales, y de los racionales tienen los enteros, y de los enteros están los naturales, y bueno, también podemos poner que están los primos, ¿no? Ya, pero ese es el conjunto numérico real. Hay un conjunto numérico más, pero eso se estudia en tercero, que es el número complejo, eh, con imaginarios. ¿Ok? Bueno, pero en cambio nosotros estamos hablando de función de variable real. Significa que deben existir estos números, bueno, por lo menos de forma teórica, para poder representar en una gráfica en un plano. Bien, entonces vamos desde abajo. El conjunto de los naturales, ¿cuáles son? Les escucho. De los naturales. De los naturales. 1, 2, 3, 4 y bla, bla, bla. 4 y hasta el más infinito, ¿no es cierto? Un natural también puede ser 5.000, natural puede ser 5 millones, 10 millones, 500.000 millones, ¿no es cierto?
Entonces es un valor bastante grande, pero positivo, que tiende al más infinito. Recuerden, el más infinito no es un número, es una representación simbólica de un número muy grande. No es un número. Cuando vean ustedes en alguna solución como un par ordenado que tiene 0 punto y coma infinito, positivo, no significa que esto se pueda representar gráficamente, porque si vemos en un par ordenado, dice que es 0 en X y su imagen ha sido más infinito. O sea, ¿y cómo escribo eso? ¿No es cierto? Entonces vayan a pensar que es un número. No es un número, es una representación simbólica de un término que es sumamente grande, o sea que tiende a un valor infinito. O sea que cuando X ha valido 0, en su regla de correspondencia es un valor extremadamente grande, sea positivo o negativo, porque hay algunos que tienen al infinito positivo, tienen al infinito negativo. Hay casos en los que tiende a los dos. Significa que es un valor muy, muy, muy grande que no sabemos en qué punto este par ordenado puede estarse encontrando o topando. Y se puede graficar. La verdad es que no se puede representar de forma gráfica, pero sí se puede acercar bastante a un valor cercano, porque sabemos que el infinito yo puedo representar como 1000 millones como imagen, que a lo que ha tomado el valor de 0, la imagen ha sido como 1000 millones, pero representar eso en un plano en 2 dimensiones es una locura. Entonces, lo que generalmente se hace es evaluar su continuidad en una función. Si se acerca al más infinito positivo, al más infinito negativo o al infinito negativo, veo la gráfica, verifico eso, aunque se acerca muchísimo a mi eje, es porque tiende al infinito. Entonces, eso se estudia en límites utilizando análisis matemático en continuidad específicamente para saber si la función en uno de esos puntos se hace indeterminada. Significa que cuando dan valores más pequeños o más grandes, esta función tiene un comportamiento que se va o bien al infinito positivo o al negativo. Bueno, no me desvío del tema y no les confundo más porque no quiero que se asusten en análisis matemático. Bien, números primos, ¿cuáles son? 2, 3, 5, 7. Muy 11, bien. 13, Sí. O 2, sea, 17. 3. números que multiplicados por uno involucren, o sea, números que involucren su propio número en una multiplicación por uno. O sea, 2 por uno es 2 y uno por 2 es 2, supongo. Creo que era así. Números No primos. recuerdo. Bueno, sí está bien. No digo que está mal, está bien. Números primos es aquellos que son divisibles para sí mismo y para la unidad. No tienen otro factor, no tienen un tercero. Eso, que son divisibles para sí mismos y para la unidad, exacto. Ya, para sí mismos y para la unidad. Por ejemplo, el 2. 2 es divisible para 2 y divisible para uno. Y ya está. 3 para 2, para 3 y para uno. 6 no es, porque 6 es divisible para 3, para 2, para 6 y para uno. Si es divisible para más de un término, bueno, que no sea de sí mismo y la unidad, ya no es un primo, ¿no es cierto? Entonces, estos son los números primos. Es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, bueno, y en sí, un montón, ¿no es cierto? Igual tienden al más infinito, que puede ser un número extremadamente grande que represente ese símbolo. Bien, los números enteros, ¿cuáles son? Menos, a ver, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O sea, y esto viene también desde el menos infinito porque pueden haber cifras muy, muy grandes negativas y pueden haber cifras muy, muy grandes positivas, ¿no es cierto? Y recordando un poquito la historia, los números enteros nacen para representar una pérdida, ¿no? Cuando empiezan, por ejemplo, en un mercado a vender algo o a comprar algo y no generan ganancia, eso es una pérdida. ¿Y cómo representaron eso? Con un símbolo negativo. Estoy perdiendo 3, estoy, ¿no es cierto? Entonces, así es como surgieron los números negativos. Imagínense perder miles de millones que se da en la actualidad. Entonces, eso se representaría como un menos infinito, porque aunque sea una cifra entera muy grande,
Es negativa porque representa una pérdida. Y una cifra muy grande, positiva, es una ganancia. ¿Ya? Ahí estaría una representación de un número entero. Los racionales, ¿cuáles son? Fracciones, creo. Sí, fracciones, pero ¿qué tipo de fracciones? A ver, Mm, sería, por ejemplo, 1 sobre 4, 0,3. Es 1 sobre 4, 1 0,3, menos 1/3 o 0,5 así. 1 sobre 3, muy bien, 0,5. Ya. A ver, en sí, de forma general, a ver, esperen, voy a poner esto un poquito más arriba porque no me va a alcanzar. Ya. De forma general, sería los racionales son aquellos números 0,5, puede ser también 0,7 periódico, puede ser 1,8 y 7 es periódico, ¿no es cierto? No solo 7, 75 podemos decir que es periódico. Ya. Los, los números racionales son aquellas, obviamente, fracciones que partieron de una unidad o independientemente, pero que en su resultado es un número decimal finito, ¿ok? Por ejemplo, 0,3, 0,5, 1,9, 1,9999, infinitesimalmente también 9 es un número racional, o sea, los decimales periódicos y los decimales periódicos mixtos, ¿verdad? 0,7 con ese cap, con ese gorrito arriba, es, con ese hat creo que es, no es cap, es hat. 0,7, eso representa que es 0,7777 infinitesimalmente 7, o sea, significa que se repite, es una cifra decimal infinita, pero se repite de forma periódica, o sea que tiene 7, 7, 7 y así sucesivamente. Y ese es un racional. Un irracional, en cambio, son aquellos infinitesimales que no tienen un comportamiento periódico, o sea, los decimales infinitos no periódicos. Y en ellos, ¿cuáles están? ¿Cuáles son los irracionales? Raíz de 1, pi, A ver, em, la raíz de 1 que es igual. a 1. Raíz de Raíz de 2, de 3, Raíz de 2, exacto, raíz de 2. 3. También creo que en los irracionales puede entrar pi. Exacto, muy bien, la raíz de 2, de 3. Pi, Euler, o el número neperiano, o la razón áurica, son números irracionales y puede ser 1,785 y así n decimales, o sea que es un valor infinitesimal, significa que no tiene un comportamiento periódico, o sea, son los decimales no periódicos. Bueno, y los racionales, los irracionales surgen obviamente de determinar la diagonal de un cuadrado, ¿no? Porque podían de forma simétrica encontrar pues todos los lados de un cuadrado, pero la diagonal no representaba en ningún conjunto numérico, entonces ya no podríamos poner en este conjunto que es el racional, porque este es un conjunto donde que partieron de que un entero lo fraccionaron, y eso sí se puede hacer, porque es un decimal finito. Por ejemplo, partieron, digamos, algo básico que ustedes ven en la escuela, una pizza, ¿no es cierto? Una entera le dividen en 8 pedacitos y ya está, en 8 partes. Y esas 8 partes conforman la unidad. Pero eso sí existe, o sea, es un decimal finito, un octavo, es un decimal finito. Ya, pero en cambio en los irracionales es partir una figura geométrica, un cuadrado, supongamos esta figura, bueno, ustedes ya saben, ¿no? El cuadrado, que era así, lo partimos así,
Ya no así, ya no en una forma de esta, trazando una paralela a cualquiera de sus lados. Eso sí se puede determinar, pero al trazar una diagonal, esta ya no se puede determinar como un elemento de que represente el conjunto de los racionales, porque es un conjunto que tiene decimales finitos, que partimos de una unidad. Y este, en cambio, esta sí es una raíz. Entonces, si este es 1 y esto es 1, esta va a ser la raíz de 2. Entonces, ya saben quién lo planteó, ¿no es cierto? Con el teorema de Pitágoras, esto se planteó y no se pudo hacer nada más. Entonces tuvieron que crear ese conjunto numérico para representar esos radicales que son decimales infinitos y que no pertenecen al conjunto de los irracionales. Y ahí es cuando nacen estos números, que es pi, que es la razón entre, me parece que es entre una longitud, bueno, no es la longitud de un arco, es entre el diámetro de una circunferencia y su longitud. Eso es pi. De ahí viene Euler y de ahí viene la razón áurica. Bueno, esos pueden ustedes consultar de cómo aparecieron. Pero estos números son muy importantes porque representan esa cantidad infinita y tiene un comportamiento bastante útil en realidad. Y todo ese conjunto numérico que estamos estudiando pertenece al conjunto de los reales. Ahora, imagínense una función que tenga que ver con todo este conjunto numérico. Hicimos solamente con los números naturales. Y eso lo representamos con un plano con eje cartesiano que solamente estamos trabajando en un cuadrante, que es en el cuadrante X y Y, en este primer cuadrante. Solo están los positivos, ¿no es cierto? Ahora, si trabajamos con números enteros, entonces ya estamos involucrando más cuadrantes, que serían en sí estos 4 cuadrantes. Es X y es f de X, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí ya tengo 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. ¿Ok? Entonces, en estos 4 cuadrantes es donde que vamos a representar la forma gráfica. Y obviamente que no solamente los enteros, también van a estar involucrados los racionales y los irracionales para graficar, porque hay tanto positivos como negativos. Aquí está uno, por ejemplo, un negativo menos un tercio. Y están los positivos y los negativos y podemos representar su figura. Claro que cuando tratamos de función de variable real, significa que estamos involucrando hasta los infinitesimales, los valores irracionales, los más pequeñitos que se pueden formar, que pueden tener su par ordenado o su coordenada y poderla graficar. Entonces, la definición de función de variable real, si se dan cuenta, tiene la misma notación en la que teníamos, pero en lugar de hablar solamente del conjunto A y del conjunto B como A conjunto de partida y B conjunto de llegada, vamos a hablar de una relación de R en R, o sea, de variable real. Y es una función de real en real, ¿sí? Ya no va a ser función de A en B, sino de real en real. Y esto yo lo puedo escribir, voy a poner acá, voy a poner en otra hojita. Entonces la definición es es exactamente igual, ¿no es cierto? F de A en B, y yo tengo F de R en R. Bueno, esta es la forma correcta de escribir esa R. Ya. A sigue siendo conjunto de partida y B sigue siendo conjunto de llegada. Y recuerden que estos venían de un producto cartesiano, o sea que F era subconjunto de un producto cartesiano. ¿Ok? Ya. Y acá, A sigue siendo, esto de aquí, sigue siendo conjunto de partida y esto sigue siendo conjunto de llegada. Exactamente igual, no ha cambiado nada en la definición. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Pero significa que esta función, si ustedes se dan cuenta, es subconjunto de un producto cartesiano de R en R. ¿No es cierto? La una ya estaba definida porque teníamos unos conjuntos pequeñitos, ¿verdad? Pero la otra es de real en real. Significa que mi conjunto de partida pueden ser todos los reales
Y mi conjunto de llegada pueden ser todos los reales. ¿Y de qué depende? Del dominio y del rango. Depende del dominio y del rango porque yo tengo que definir mi dominio, tengo que definir mi rango. Y una vez teniendo eso, ahí sí puedo poner, bueno, obviamente la regla de correspondencia que tenga con su dominio y su rango, pues va a ser una función definida. Y ahí pasamos a la gráfica de funciones. ¿Ok? Bien, y si se dan cuenta, vimos también algo parecido a A cruz A o B cruz B. ¿No es cierto? Cuando se multiplicaban el conjunto. El mismo conjunto era conjunto de partida y de llegada, ¿verdad? Y eso se podría escribir como A cuadrado o como B cuadrado, porque ya sabemos, A por A cuadrado, B por B cuadrado. Conservo la base y sumo el exponente. Y aquí se tiene exactamente igual. R por R cuadrado. Y esto de aquí lo que me representa es una gráfica en 2 dimensiones. ¿Sí? Si es R2, es una gráfica en 2 dimensiones, es decir, en un plano. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Esto es X y esto es f de X. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces la definición no ha cambiado. Ahora lo que se va a trabajar es un conjunto numérico mucho más grande. Así que tengo que generalizar, ¿no? Bien. Ahora, ya sabemos que es una función de real en real, pero tendría que definirse para poder graficar, porque no puedo tomar todos los valores, ¿no es cierto? O bueno, o tomar todos los valores, pero si yo hago una tablita de valores, tomando todo el conjunto numérico de los reales, eh, dependiendo de la regla de correspondencia, pues me tomaría demasiado tiempo, ¿no es cierto? Porque el conjunto de los reales es prácticamente valores muy, muy grandes. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero definir. ¿Y cómo se define? Con su dominio y con su rango. Esta R hace referencia al conjunto de partida. Y si ustedes recuerdan, el conjunto de partida tiene que ver con el dominio de la función, los valores que tome la variable X. Y esta R, en cambio, con su conjunto de llegada. Es decir, los valores que tome su imagen o su imagen de X, ¿no es cierto? O rango de X, que también es lo mismo. Entonces, el rango se conoce también como recorrido, rango o imagen. En algunos textos puede que no lo vean como rango, o puede que le vean como imagen de F, ¿no es cierto? De todas maneras, se refiere a lo mismo, es dominio y rango. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces la definición y ya la comprendemos un poco mejor. Cuando en una función solo se indica la regla de correspondencia, se debe asumir que aquella función es de la forma f de r en r, o sea, una función de variable real, y que su dominio es aquel conjunto de números reales por los cuales está definida la regla de correspondencia. Ok, hay que asumir de que de que x puede tomar todos los valores. Bien, pero en este ejemplo que pone determinar si f de x es igual a menos 3x más 2 es una función, en este ejemplo no me dice qué tipo de función es, ni nada por el estilo. Porque hay que estudiar el comportamiento de estas funciones. Cuando son polinómicas, cuando son racionales, hay que estudiar su comportamiento y ahí sí poder saber de qué dominio estoy hablando para definirla. Bien, bueno, vamos a ver el ejemplo aquí. Determinar si f de x es igual a menos 3x más 2 es una función. Tenemos que para cada valor real que se le asigne a x, resulta un único valor real para f de x. O sea que no hay ningún valor atípico aquí. Por lo tanto, es una función. Como la x puede tomar cualquier valor real, decimos que el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales. Bien. Para entender un poquito mejor esto, hay que definir eso. No se trata de poner un ejemplo y después no saber diferenciar entre los otros ejemplos
hay que generalizarlo. Entonces, el ejemplo es f de x es igual a menos 3x más 2, me parece que es, o más 4. Bueno, supongamos que es menos 3x más 2. Ya. Esta función tiene una forma. O sea, vamos a poner para todas las formas posibles de estas. A ver, por ejemplo, para encontrar el dominio primero, ¿ok? Yo tengo que definir, recordar que esta es mi definición, f de R en R, ¿ok? Primero debo determinar si el dominio y si la imagen, o bueno, pongamos rango de f. Y ahí sí definirla. Entonces, tengo esta, es una regla de correspondencia, ¿cierto? Esta es una regla nada más. Y de esta regla tengo que primero determinar su dominio, definirlo y después, bueno, el rango. Y eso es lo primero que hay que hacer antes de pasar a la gráfica. Entonces, lo primero que hay que hacer para determinar un dominio es despejar y o f de x o cualquier f de x, g de x, solamente es una expresión. Despejar y. Recuerden que y es igual a f de x, que puede estar y igual a menos 3x más 2. Y la segunda, después de despejar, es evaluar. Evaluar qué valores puede tomar x, que es la variable independiente. ¿Qué valores puede tomar? Entonces, son dos reglas fundamentales. Primero es despejar y o f de x. Supongamos que esto no ha estado despejado, ha estado y menos 2 es igual a menos 3x. Tengo que despejar. Lo primero que tengo que hacer es despejar. Y es igual a menos 3x menos 2. Lo escribo como función. F de x es igual a menos 3x menos 2. ¿Ok? Porque está en función de x. Y es la variable dependiente porque depende de los valores que tenga x. Entonces pongo f de x es igual a menos 3x menos 2. Ya, primer paso hecho. Suponiendo o asumiendo de que no vino despejada. Por lo general saben venir así. Pero hay algunos ejercicios que no viene despejada, entonces hay que despejar. Y eso es el primer paso. El segundo paso es evaluar. ¿Ok? Entonces, para evaluar x, me fijo en la forma que tiene esta función. Menos 3x menos 2. Y digo, x podrá tomar cualquier valor. ¿Y este valor existirá o es que me va a salir algún valor indefinido o inexistente? Entonces, si yo pongo, pues, por ejemplo, un valor x vale 0, sería 3 por 0, menos 3 por 0, eso es 0, menos 2, y tengo solución. Significa que cuando x ha tomado el valor de 0, su imagen ha sido menos 2. Y ese par ordenado sí existe y lo puedo graficar, porque es un par ordenado, es una coordenada para una función. Ahora pongamos otro valor en x, pongamos raíz de 2. ¿Ya? Se me ocurre. Ese es otro número, pero es un irracional, porque estoy evaluando en el conjunto de los números reales. Entonces, supongamos que yo tomé raíz de 2 y tengo menos 3 raíz de 2 menos 2. Bueno, y sí existe porque tiene una imagen. Aunque sea menos 3 raíz de 2 menos 2, esto yo puedo tener un punto. Bueno, suponiendo que tengo una calculadora y eso es igual a, de forma, puedo representar esto como un punto, menos 6,24 y un montón infinitesimalmente. Y la raíz de 2. Significa que si entra algún irracional, también tengo un resultado que es infinitesimal. Entonces, sí existe. Y así tienen que evaluar para cada valor, ¿no es cierto? Si f vale 1, ¿verdad? Sería menos 3 por 1 menos 2. Y existe la imagen. Menos 3 por 1, eso es menos 3, menos 2, eso es menos 5. Entonces, cuando x ha tomado el valor de 1, su imagen es menos 5. Y eso se escribe pares ordenados. Entonces,
no hay un valor donde que yo le dé a X y que esta imagen me salga un valor que no exista, que sea indefinido o que sea indeterminado. No hay tal valor. Entonces, por lo tanto, yo puedo definir de que el dominio de esta función, ¿sí? Yo puedo decir que el dominio de esta función es igual a todos los reales, porque no hay un valor específico que esto de aquí me salga no cero, no me salga cero, nada tiene que ver con cero, sino que me salga un valor que sea diferente, que sea indefinido e indeterminado. Entonces, los valores indefinidos e indeterminados generalmente es cuando tengo 0 sobre 0. Más se da en las funciones racionales que en las funciones polinómicas. Bueno, pero eso ya porque lo habíamos estudiado antes. Pero en esta nomás. Ya me doy cuenta que si tiene la forma x más alguna constante, su dominio está en todos los reales. Bien, ya está definido su dominio. Ok, entonces si yo tengo un ejemplo diferente, que sería menos 2x más 4, lo primero es despejar y lo segundo es evaluar x, esto es el dominio de la función, ¿no es cierto? Despejar y o f de x. F de x ya está despejado, es menos 2x más 4, ¿ok? Y al evaluar, nuevamente me fijo en x y me doy cuenta de que aquí puede tomar cualquier valor, porque incluso si tome un valor que me dé 0 su imagen, puedo escribir, porque eso es un par ordenado, puedo escribirlo. Entonces significa que el dominio de esta función son todos los reales también. ¿Ok? Bien, entonces ya más o menos me doy cuenta de que está de una forma general. Si yo tengo la forma ax más b, es decir, que esta constante puede ser positivo o negativo, cualquier valor, podemos poner para todo a, para todo b, puede ser cualquier valor también. Esta función me quedó definida. Significa que su dominio son todos los reales y lógicamente su rango también son todos los reales porque su imagen también se puede representar. Si hay algún valor que no se puede representar en su rango, significa que puede quedar restringido, pero en este caso no. Entonces ya nos damos cuenta que la función, si tiene esta forma, donde que es todos los valores de A puede ser cualquier coeficiente y B puede ser cualquier coeficiente e incluso puede ser 0, significa que para este tipo de funciones su dominio y su rango está en todos los reales y ya está definida. Muy bien. Ahora, como ya está definida, a esta se les da, bueno, tienen un nombre, no es que ya encontramos, la generalizamos y ya me sirve para todas las funciones, ¿ok? No solamente para esas, solamente las que tienen esta forma hasta ahora, porque no hemos definido otra. Entonces, esta es una función lineal. En el ejemplo no lo dice, pero aquellas que tengan esta forma, tienen un comportamiento lineal. Significa que va a ser un resultado como una línea inclinada con pendiente. ¿Ok? Entonces, esta función, la podemos decir función lineal, dependiendo de b, bueno, ya hemos estudiado eso un poquito más a fondo. Si b vale 0, es una función donde que no tiene ordenada. Esto es la ordenada y esto es la pendiente. Pendiente, esto es ordenada. La ordenada es un punto de corte en el eje Y, en el eje vertical. Y la pendiente es aquel tangente al ángulo, esa inclinación que existe de la recta que se está graficando. Bueno, eso es parte de la geometría también. Pero en esta función ya me quedó generalizada. Es una función lineal, que si tengo yo de esta forma, significa que su dominio y su rango son todos los reales. Hasta aquí. Listo. No vamos a ver. Después vamos a graficar. Primero tenemos que entender bien dominio y rango y después ahí sí pasamos a las siguientes funciones.